Bienvenidos a nuestro podcast en Atlantis University. El día de hoy vamos a hablar sobre los recursos humanos y cómo las carreras en el área de la salud han estado favorecidas por los últimos años al momento de conseguir empleo, sobre todo aquí en Estados Unidos. El día de hoy nos acompaña Mariana Tovar. Ella es experta en reclutar personal y sobre todo en el área de la salud. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias por tenerme hoy. Una de las grandes preguntas que ha ocurrido sobre todo después de la pandemia, durante la pandemia y en estos momentos en que el mundo está pasando por recesiones en algún lado económicas, una guerra que nos está llevando a otras situaciones por el otro, ¿el área de la salud sigue siendo atractiva para poder adquirir un buen empleo? Muy atractiva y sobre todo muy sólida. Yo creo que la pandemia, lo que lo mencionabas, no hizo sino tener el efecto contrario y solidificar, impulsar los empleos que se podrían tener en este sector, en el sector salud. Las enfermeras, por ejemplo, que eran tan requeridas en ese momento en particular, no solamente las enfermeras, sino el personal asistencial en líneas generales, que era muy requerido, en ese momento tuvo un auge importante. Y luego, cuando las cosas empezaron a ralentizar un poquito, los empleadores tuvimos ese impacto porque veníamos de un personal de salud acostumbrado a recibir bonos, a recibir compensaciones extra, a trabajar un montón de horas extra también, que eso obviamente de alguna forma les generaba una compensación adicional. Y luego volver a traer a todo ese personal a la normalidad, fue un reto. Ha sido un reto y yo creo que sigue siendo un reto, pero desde el lado del que busca el empleo hay un mercado enorme y una cantidad de empleadores bien ansiosos por conseguirlos. Entonces yo creo que ahí ha generado una oportunidad para el que busca el empleo. ¿Cuáles son las profesiones dentro del área de la salud que siguen siendo más necesitadas y que los empleadores te dicen, necesito más de estos que de estos? Yo creo que los auxiliares, lo que le llamamos los asistentes médicos, los medical assistants, es un personal que rota mucho. Y por lo tanto un empleador siempre va a estar contratando. Rota mucho por distintas razones. Rota mucho porque es un personal que se va profesionalizando y va quizás teniendo la iniciativa de iniciar una carrera de enfermería para ya no ser más un auxiliar. Se va porque le ofrecen mejor salario en instituciones más grandes, porque ya tiene un background y una cantidad de años de experiencia que a lo mejor son mejor remunerados en otras instituciones. Entonces yo creo que es un ciclo constante donde siempre se necesitan en cualquier institución de salud. Yo he trabajado como reclutadora tanto en la parte del staffing, que es como una tercerización del servicio, y también como reclutador interno dentro del servicio de salud para lo que se conoce como cuidados primarios y urgent care. Y siempre los medical assistants es un personal que se necesita y se está buscando. Yo diría también que la enfermería, porque pasa lo mismo. Aquí en los Estados Unidos tenemos los enfermeros y tenemos los nurse practitioners, que es como ese intermedio entre ser enfermero y ser médico. Eres ya un provider del sector salud. Correcto. Entonces también los enfermeros, una vez que ya tienen su bachelor's degree, a veces dicen, bueno, voy a tener mi máster y voy a poder ser nurse practitioner. Eso obviamente viene atado a una compensación importante. Y yo creo que viene de todos lados, ¿no?
de la profesionalización de cada uno de los roles y de la cantidad de años de experiencia que tienen ya en el bolsillo para entonces buscar una mejor oportunidad. Los médicos, obviamente, siempre es un personal que es, primero, muy bien remunerado y segundo, muy buscado, muy codiciado. Porque si bien hay muchos médicos, no siempre todos los médicos están especializados en el área que tú los necesitas. No todos son cardiólogos, no todos son traumatólogos, no todo el mundo hace medicina familiar. Entonces, si bien hay muchos, yo creo que siempre es un personal que es bien codiciado. Y has tocado un punto importante. Aquí, sobre todo en el sur de la Florida, conseguimos un gran número de médicos extranjeros que han venido y tratan de entrar al sistema, pero no entienden cómo funciona. Sí. Hay un gran paso que es lograr una licencia, que muchas de las que has mencionado tienes que ser o certificado o registrado o tener una licencia, sobre todo para poder trabajar directamente con los pacientes, porque eso va vinculado a un seguro sobre cómo se protege cada profesión. ¿Cuál es la recomendación a ese personal de salud, no solo médicos que vienen de otros países, que emigran, que se les puede dar para iniciarse sus primeros pasos como futuros profesionales aquí? No todos pueden probablemente cumplir con todos los requisitos, pero sí pueden probablemente orientarse de una manera y poder empezar a trabajar, que es lo que muchos desean en estos momentos. Bueno, yo creo que los médicos, de acuerdo a sus posibilidades, tienen varias rutas, ¿no? Por ejemplo, veo muchos médicos que han llegado y quizás quieren reinsertarse en el sector salud, pero no tienen el lenguaje, no tienen el idioma. Y eso es importantísimo cuando vas a incursionar al sector salud. Hay muchos médicos que por no tener el lenguaje, entonces se sacan la certificación, que es muy fácil conseguirla cuando eres graduado internacional como asistente médico. Están ya dentro del sector salud, les cuesta bien poco y sobre todo cuando son graduados en otros países es apenas un examen y pagar un fee y tienen la certificación para trabajar como asistente médico. Y por lo menos en el sur de la Florida, que tú lo mencionabas, es muy fácil conseguir un trabajo donde no necesariamente requiere ser bilingüe, porque muchos de los pacientes tampoco lo son. Correcto. Entonces muchas veces es más importante que hables español para poder atender el target que tiene ese empleador o ese proveedor de salud, antes que tener el idioma inglés y quizás no poderte comunicar con la mayoría de los pacientes. Esa es quizás la ruta más económica y más fácil, más rápida también para los médicos extranjeros. Otra ruta que también escogen es a veces entrar en la carrera de enfermería. Requieren tener la certificación donde hacen como esa reválida entre el programa de su país y el programa de acá y hacen un examen para validar efectivamente que ellos tienen todos los requerimientos necesarios. Necesitas una nota específica para pasar esa certificación, y luego para ser enfermero entonces sí tienes que estar en el Florida Board para poder ejercer. Ya cuando eres enfermero sí empieza a ser un poquito más importante el idioma. También en el sur de la Florida tenemos bastante flexibilidad con respecto a ese tema. Yo diría que eso es estándar, ¿no? Incluso con los médicos. Por ejemplo, cuando me ha tocado reclutarlo, es importantísimo que hablen inglés y español. Es importantísimo que hablen español. Porque la mayoría de las instituciones que atienden pacientes aquí, que no son prácticas privadas, van a requerir que el proveedor pueda hablar español y se pueda comunicar con la mayor cantidad de pacientes posible. La otra posibilidad es que, bueno, si ellos de verdad lo que necesitan y lo que desean es volver a ser médicos en este país, obviamente eso es un camino más largo y también más costoso. Correcto. Porque requiere que ellos no solamente hagan la reválida, sino que tienen que volver a hacer como una rotación. Hay varios estados que la ofrecen. Puerto Rico, por ejemplo, es uno de ellos. Y después de hacer esa rotación, entonces ya
vienen a ser como nuevamente médicos de aquí. Obviamente el camino es un poco más largo, es un poco más costoso, y yo diría que ahí sí es bien importante ser bilingüe. Es requerido porque en la rotación lo vas a necesitar. Para completar esos estudios lo vas a necesitar. Es un camino que dura por lo menos un par de años, si no un poco más, pero también es algo feasible para los que, bueno, deciden que no quieren estar asistiendo, sino que quieren ser ellos los que estén de cara al paciente. Hay una licencia limitada para los médicos que se gradúan de esta forma. Pueden ofrecer cierto tipo de servicio. Por ejemplo, cuando son servicios de telemedicina, que ahorita está en bastante auge, esta licencia limitada no les permite a ellos trabajar. También depende del servicio de salud que esta persona haya decidido trabajar, porque va de la mano con el seguro. Correcto. Entonces, con la aseguradora que el proveedor de salud trabaje, va a depender si puede contratar o no un tipo de proveedor. Sí, es bastante complejo. Sí. Y quiero aclarar 2 puntos que son bastante importantes. Sobre todo aquí en el sur de la Florida. Muchas personas dicen, aquí se habla más español que inglés. Pero la parte de la documentación que tiene que llevar el trato de un paciente es completamente en inglés. Completamente. Especialmente los códigos para poder cobrar a la aseguranza y saber cuál es la enfermedad y llevar las estadísticas. Correcto. Y por supuesto, la parte legal, que en caso de que pase algo con ese paciente se necesita ese documento que pasa a ser la historia clínica médico-legal. Y la otra es aclarar, porque el podcast se escucha en varias partes de Latinoamérica. Nosotros no estamos acostumbrados a ciertas carreras que existen aquí en Estados Unidos. Y mencionaste el medical assistant o el asistente médico. ¿Nos podrías clarificar qué es lo que hacen? Sí, un asistente médico es esa persona que recibe al paciente, le toma los vitales, lo prepara al paciente, lo pesa y toma todos esos datos, motivo de consulta, etcétera, para dejarlo listo para que el médico o el nurse practitioner, el proveedor, lo que le llamamos, venga y atienda al paciente ya con todos esos datos listos, ¿no? en la historia. Es como esa previsita que vas a hacer, que es siempre importante porque todos esos vitales, esa información es necesaria. Y es necesaria tener la historia médica, y eso va a facilitar para que el proveedor ya llegue y vea, y quizás hay algunas cosas que ya le va ayudando a saber cómo abordar ese motivo de consulta que trae el paciente. Entonces, yo diría que es como esa persona, esa primera cara que tiene el paciente, y hace esa previsita para prepararlo para el proveedor. Hay otras profesiones que mencionaste, como la de nurse practitioner, que es como una enfermera avanzada, que realmente pasa a ser la mano derecha del doctor. En algunos estados, inclusive, ellas pueden trabajar independientemente y colocar sus propios centros de salud, de acuerdo a la especialidad que ellos tengan. Pero cuando yo llegué a este país, me llamó la atención otra profesión que es muy vinculada, y leí de que es una de las profesiones que tiene mayor auge y mayor capacidad de empleo también, que son los que se llaman los Physician Associates o los Physician Assistants, que es una profesión que tampoco tenemos en la mayoría de nuestros países, y es alguien entrenado en el área médica, que no es médico, que no es enfermera, y esto crea un poquito de confusión, pero también tiene una alta capacidad de empleo. Sí. Esto también puede ser una alternativa para aquellas personas que quieran entrar en el área de salud. Sí, definitivamente. Y yo creo que estos nurse practitioners están más o menos al mismo nivel en profesionalización de los physician assistant, que es lo que estás mencionando, los PAs. Ellos son completamente capaces de atender un paciente sin ni siquiera la evaluación de un médico. Ellos tienen que, la carrera les requiere
exactamente lo mismo que esta especialización de los nurse practitioners, y ellos también pueden tener una licencia para recetar y prescribir los medicamentos que el paciente requiera. Ellos tienen esa misma facultad que puede tener un physician o que puede tener un nurse practitioner. Con esta licencia, ellos lo pueden perfectamente hacer. Y de hecho lo hacen. Es muy común en las prácticas, y desde el punto de vista del empleador, a veces a nivel de presupuesto no es feasible tener 200 médicos en planta. Correcto. Entonces, en un centro médico, eso sí, para tener un centro médico, dependiendo obviamente de tu aseguradora, necesitas tener un médico. Un director médico que esté a cargo de ese centro. Pero, así como tienes el director médico y tienes varios médicos, puedes tener un número de nurse practitioners, lo que le llamamos mid-level providers. Correcto. Entonces, esos mid-level providers pueden ser nurse practitioners, puede ser physician assistant, puede ser APRN, que es un advanced, creo que es professional registered nurse. Son los mid-level providers que tienen esta capacidad también de prescribir, de ver pacientes, y bueno, tienen obviamente su liability también de acuerdo con respecto a la aseguradora, pero es permitido que ellos sean tu proveedor de salud y sin requerir la compañía ni la supervisión, llamémoslo así, de un médico de planta. Entonces es muy común desde los empleadores que sea así como se constituye un centro médico. Y yo, desde que trabajo en el sector salud y tengo esta experiencia, siempre me fijo mucho cuando voy en Urgent Care, cuando voy a un centro de salud, que mi proveedor es un MD, es un DO o es un... Sí. Porque las nomenclaturas están ahí al ladito del nombre y así uno ve, entonces, qué tipo de proveedor te está atendiendo, y la diferencia realmente es muy poca, porque ellos tienen la misma facultad de atender a un paciente, dependiendo, como tú decías, del tipo de práctica a la que tú estés asistiendo. Correcto. Pueden tener el mismo tipo de facultades para atender pacientes. Hay algo importante, y es que las personas siempre pensamos que el sector salud es solo el proveedor, la enfermera, el médico, el que tiene contacto directo con el paciente. Pero el sector salud tiene una parte detrás de la escena principal, que es su grupo administrativo. Sí. ¿Qué oportunidades hay para que las personas encuentren trabajo en el área de administración dentro de un hospital, como gerente, como manager en salud o gerente en administración de salud? ¿Estas áreas todavía tienen cabida para alguien que esté interesado en esto? Sí, tienen muchas. Yo creo que más allá de la profesionalización, y esto es bien importante, yo diría que es la experiencia lo que ellos requieren. El manejo porque cuando tú eres manager de una clínica, de un centro de salud, por ejemplo, inicialmente empiezas como personal administrativo, y quizás esa es la ruta de carrera que se van forjando, ¿no? Empiezas como en el front desk, te conviertes en un asistente, luego te puedes convertir en un manager, pero tienes que estar acostumbrado a trabajar, y tú lo mencionabas antes, y esa es una carrera que también tiene bastante campo en el sector de salud, la gente que hace billing and coding. Ajá. Porque es bien importante cuando tú trabajas con una aseguradora que tengas un equipo de profesionales que aseguren que todo eso que tú no le estás cobrando al paciente, te asegures de cobrárselo a la aseguradora, porque de ahí es donde va a salir el revenue del negocio. Correcto. Entonces, ese es un campo que todavía tiene mucho auge. Entrar en ese campo requiere carreras que son un poco más técnicas, un poco más cortas. Hay muchos institutos que las proveen, y quizás es un camino un poco más corto para ingresar nuevamente al sector salud. Para ser manager no hay ninguna profesionalización requerida. Seguramente, dependiendo del centro de salud en el que tú estés interesado, va a requerir que tengas un bachelor o un associate degree. Pero más allá de eso es la experiencia que tú tengas trabajando con los médicos, con las enfermeras, con los asistentes, y que tú sepas correr toda la operación, porque esa es la parte de operaciones que es importantísima para soportar
el sector salud, que también es muy grande, porque si bien tienen que haber 10 proveedores de salud y 15 asistentes médicos, también tiene que ver toda esa gente que haga el coding, que haga el billing, que le cobre al seguro. La contabilidad. Los clerks de finanzas. Hay un montón de gente que corren el back-end que también forman parte del sector salud y son muy importantes. Sí, y hay algo importante que mencionaste con estas personas que miran qué enfermedad tienes, qué código le vamos a colocar, cómo se va a cobrar. Inclusive hay partes de la profesión que piden personas que tengan como experiencia en calidad de cómo se escriben las historias y cómo estos códigos se colocan, y es una oportunidad también laboral para muchas personas que no quieren estar expuestas directamente a un paciente. ¿Cuál sería tu mayor consejo para alguien que quiera aplicar en alguna de estas profesiones? Que alguien que tú veas su información y tú digas, este es un buen candidato para yo decirle al empleador que lo entreviste o que le dé una oportunidad. Sí, yo creo que más allá de las certificaciones, que obviamente son muy importantes, no les quiero quitar la validación que es importante que tengan, pero yo creo que algo que uno siempre mira en el currículum es, independientemente de donde tú vengas, independientemente del background educativo y profesional que tú puedas traer, es quizás esa solidez que tú le puedes poner, de no estar saltando de una posición a otra, que eso es muy, muy común en estos días. Hace quizás 8 o 10 años, era mucho más común ver a alguien que estuvo 5, 10, 15 años en la misma posición, en la misma empresa, o quizás no en la misma posición, pero que hizo una carrera en esa empresa, y eso te da cierta confiabilidad aparente de que, bueno, yo voy a contratar a esta persona y esta persona se ve como bien comprometido con las posiciones que ha tenido, como bien comprometido con su rol, con el crecimiento. Y ahora en estos días se ve mucho personas que brincan, saltan de una posición a otra en 6 meses, en un año, y entendiendo el mercado, porque yo creo que desde el lado del empleador nos vamos adaptando y entendiendo la realidad y por qué la gente hace eso, porque hay veces que, bueno, lo haces porque es la forma de obtener un aumento salarial de una forma más rápida. Correcto. A lo mejor en tu empleador tendrías que esperar hasta el primer cuarto del año que viene y si aceptas otra oportunidad ahorita, tienes un aumento inmediato cuando empiezas la nueva oportunidad. Pero a veces hay que también fijarse en lo que eso va a representar para tu currículum. La próxima vez que vayas a interesarte porque yo creo que uno siempre va en miras a seguir creciendo. Entonces eso es un factor que sigue siendo importante, que no ha pasado de moda, porque a pesar de que nos podamos adaptar y podamos entender la realidad, eso no ha pasado de moda. La confiabilidad que tú puedes ofrecer en un currículum al permanecer en una posición por lo menos un par de años, porque eso te dio la oportunidad de aprender de la posición, de aprender del proceso, porque a lo mejor estar 6 meses en una posición no te permite conocer el proceso completo. Ya estando un tiempo más prolongado te permite conocer el proceso y te permite hacerte un especialista de ese proceso en particular en el que tú estés trabajando, llámese codificación, llámese management, llámese como se llame en el sector salud y en cualquier sector. Yo creo que esa solidez sigue siendo bien importante al momento de presentarte como candidato. Sí, yo pienso que de verdad eso también te evalúas indirectamente la lealtad que tú tienes hacia tu empleador y tu estabilidad. Sí. Y tu madurez indirectamente, porque cuáles son las causas de las cuales tú te movilizaste y has pasado de una empresa a la otra. Sí. ¿Qué habilidad blanda? ¿Qué habilidad de estas que no tenemos en un certificado realmente busca un empleador y sobre todo en sector salud? Yo diría que depende de la posición, ¿no? Porque cuando vas a estar de cara al paciente, quizás tener esa calidad de servicio, esa vocación de servicio es algo bien importante. Y a veces se puede medir fácilmente en una entrevista, no por lo que yo te pregunte, sino por la interacción que tengamos. Y puedes identificar
cuando una persona de verdad tiene esa vocación de atender al paciente, de ir la milla extra cuando sea requerido, no por el empleador, porque aquí cuando tú estás en el sector salud, estás tratando con gente. Correcto. Es gente ayudando a gente y gente que, porque cuando vas al médico quizás no estás teniendo tu mejor día o tu mejor semana o tu mejor momento. Y es entender al paciente y saber que cuando lo vas a atender tienes que tener esa calidad de servicio. Entonces yo creo que eso es algo bien importante en el sector salud, sobre todo cuando vas a estar de cara al paciente. Cuando vas a estar en la parte de atrás, quizás hay cosas un poco más importantes, como esto que mencionábamos de un poco proyectarte como una persona bien estable, bien sólida, porque yo necesito tener un equipo que corra la operación y no tener esa rotación que a lo mejor es tan típica del sector salud. Pero en la operación yo necesito a alguien que, independientemente de quién esté y quién venga y se vaya, que mantenga corriendo la operación. Que si bien no están de cara al paciente, puedan entender que ellos también son parte del negocio y parte importante de hacerlo correr, independientemente de las circunstancias, llámese pandemia, llámese recesión. Uh-huh. Esas son personas que quizás uno busca que duren y sean parte de la empresa y no haya una rotación tan alta. Tomando en consideración que venimos de una pandemia y en sector salud no se pudo hacer del trabajar virtualmente, uh-huh, directamente teníamos que seguir en contacto con los pacientes. ¿Cuál es la experiencia, probablemente más en la parte de operación de un centro de salud o de un centro hospitalario, de el empleador que se niega a regresar a trabajar directamente o el nuevo persona que quiere el empleo pero requiere que sea parte virtual, parte... ¿Has tenido alguna experiencia de estas? Esto es el pan de cada día ahora como reclutador. Y si bien la pandemia... yo creo que la pandemia fue una oportunidad de expandir el negocio. Y quizás desde hace 2 años para acá han tenido un auge bien importante los servicios de telemedicina. Uh-huh. Y cada proveedor de salud quiere desarrollar su producto de telemedicina. No todos los pacientes vamos a estar interesados en vernos por la pantalla o por el teléfono y no tener el proveedor que me toque y vea que tengo fiebre o... El contacto humano que requerimos. Uh-huh. Pero hay una población, yo creo que cada vez más grande, que está interesada en la telemedicina. Y eso también le permite al empleado trabajar virtualmente, trabajar detrás de una pantalla, uh-huh, sin dejar de tener esa vocación de servicio, porque igual voy a estar en contacto con el paciente, uh-huh, pero quizás no tengo que estar directamente en el centro. Entonces se han desarrollado un montón de estrategias porque obviamente fue un reto. ¿Cómo voy a tener un asistente médico? ¿Cómo le va a tomar los vitales? ¿Cómo le va? Entonces, si bien esa parte obviamente no es posible a través de la pantalla, yo sí puedo preguntarte, ¿has tenido fiebre? ¿Has tenido ciertos síntomas? Uh-huh. Y hacer esa previsita y prepararte para que el proveedor, porque a lo mejor tú sabes que tú tienes una patología en particular, a lo mejor tú sabes que tú tienes una infección y lo que necesitas, y nosotros en nuestra cultura nos encanta automedicarnos. Automedicarnos, correcto. Entonces lo único que yo necesito es que me la manden a la farmacia que me queda, uh-huh, al lado de la casa y yo irla a buscar y listo, y ya no pasó nada. Entonces es bien conveniente y ha tenido un auge bien grande los servicios de telemedicina, y yo estoy segura que hay muchos proveedores de salud que lo están desarrollando, hay muchos proveedores de salud que ya lo han desarrollado y tienen sus plataformas bien establecidas, y hay muchos pacientes que están interesados en ese servicio. Por eso yo no lo veo, a pesar de que la pandemia quizás ya está en control, uh-huh, de alguna forma, es un servicio que sigue bien en auge, y eso le ha permitido al empleado también optar por esta modalidad de, bueno, yo me quedo en la casa, yo trabajo en telemedicina, atiendo a mis pacientes, uh-huh, desde la casa, a través de una pantalla, a través de su celular, a través de cualquier plataforma que hayan desarrollado, y les da esa flexibilidad. Así como hay pacientes que no quieren ver al proveedor por la pantalla, hay proveedores que no les gusta ver pacientes por la pantalla. Hay proveedores que les gusta ver el paciente en persona. En persona. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, para gustos, esta pandemia lo ha permitido todo.
En la operación de atrás, sí ha representado un reto para los reclutadores porque hay mucha gente que quiere trabajar desde la casa y hay muchas culturas organizacionales que no lo permiten. Pero eso ha requerido un encontrarnos en el medio, desarrollar estos horarios híbridos donde te permito trabajar 1 o 2 días desde la casa y quizás los otros 3 días vienes a la oficina, para darle también a la gente, porque otra cosa que evolucionó un montón en la pandemia fue la calidad de vida. Y la gente entender que yo puedo estar desde mi casa, que a la hora del almuerzo puedo ir a pasear a mi perro o puedo poner a lavar una ropa y seguir trabajando y seguir siendo tan productivo como lo he sido siempre. Entonces, la gente cada vez busca más eso y los empleadores les ha tocado, no por voluntad propia, pero les ha tocado flexibilizarse y entender que la productividad también es posible desde la casa. Y es bastante interesante porque hay varios países de Europa que inclusive están pensando implementar menos días de trabajo para que la gente sea más productiva. Yo quería aprovechar como para cerrar esta pregunta, preguntarte, Mariana, ¿cómo lo ves? Porque nosotros uno de los programas que tenemos en Atlantis University más importante es el de Healthcare Management. El de Healthcare Management. Entonces, ¿cómo tú ves desde la perspectiva de una reclutadora o de otras compañías a personas que de pronto no tienen un background en el área de la salud, pero que tienen un background administrativo, tecnológico, y que de repente tienen herramientas en tecnología informativa o en administración de empresas y quieren migrar precisamente por lo que hablamos, de lo bulletproof que está el mercado de salud hacia ese mercado? ¿Cómo crees tú que puede ser valorado un programa de Healthcare Management hoy en día en el sector salud, si es que una persona bien venga del área de salud o venga de otra área con ciertas herramientas y quiera meterse o conseguir oportunidades laborales en esa área? Yo creo que siempre la profesionalización es bien valorada y es bien importante. Yo creo que también va a depender de la situación particular de un empleador, porque a lo mejor hay empleadores que pueden permitir traer un manager nuevo, entrenarlo en la operación. Correcto. Y que seguramente va a tener un montón de habilidades adquiridas por la profesionalización que eventualmente van a servir a hacer crecer el negocio, a hacerlo más atractivo, a quizás ofrecer un mejor servicio. Que quizás una persona sin la profesionalización pues puede correr muy bien la operación, pero quizás no lleva esa milla extra que sí puede tener alguien con, por ejemplo, una carrera en Healthcare Management. Yo creo que es bien válido y yo creo que también tiene un amplio campo laboral, porque la experiencia no lo es todo y la experiencia se adquiere. Creo que siempre va a depender del primero que te dé la oportunidad, como nos pasó a todos cuando estábamos empezando nuestras carreras. Va a depender, yo creo, también de la particularidad de cada empleador, si a lo mejor se puede permitir ese programa de entrenamiento. Y yo creo que es algo, por lo menos en las empresas de sector salud donde yo he trabajado, es algo que cada vez quieren empujar más, tener programas de entrenamiento para esas personas que quizás están recién graduadas, recién saliditas del horno, y poderlas tener y moldear a lo que es nuestro negocio y a cómo utilizar esas herramientas que trae esta persona, nutrirnos mutuamente. Entonces yo creo que también tienen un amplio campo laboral, que a lo mejor no van a empezar al tope de la pirámide, pero yo creo que tienen una oportunidad de crecimiento incluso mayor, porque tienen eso encima, que es su profesionalización, y tienen mayores oportunidades de crecimiento que alguien que quizás no los tiene. Tienen la experiencia, pero como les estaba comentando, la experiencia se adquiere. Entonces yo creo que eso es algo bien importante, sobre todo mirando al futuro para las oportunidades de crecimiento. Sí, generalmente cuando hablamos de una maestría, ya sea de cualquier nivel, pero sobre todo en gerencia en salud, las personas piensan que van a llegar directamente a ser managers. Probablemente no, pero ya tienes las herramientas y las estrategias que cuando logres un empleo puedes ir subiendo dentro de la compañía, porque vas a mostrar esas habilidades que adquiriste a través de una maestría. Sí, sin duda alguna. Mariana, gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Esperamos verte muy pronto y seguir
conversando sobre estos temas tan interesantes de cómo tener oportunidades laborales, sobre todo aquí en el sur de la Florida. Seguro que sí, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, los esperamos en un próximo podcast.